Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, para cualquier mente curiosa que busque entender las ideas que agitan un poco los cimientos de nuestra cultura, el análisis a fondo de hoy es, bueno, es sin duda un plato fuerte. Ujú, desde luego. Tenemos sobre la mesa un material de origen que, sinceramente, no va a dejar indiferente a absolutamente nadie. No, no, para nada. Se trata de un texto radical, provocador hasta la médula, titulado El matrimonio como fósil emocional. Tela con el título, sí. Ya te digo. Y la misión en esta inmersión profunda que vamos a hacer hoy es diseccionar, examinar y poner bajo la lupa los argumentos de este documento. Un texto que, pues básicamente plantea una crítica frontal, casi quirúrgica, a dos de las instituciones más arraigadas e intocables de nuestra sociedad. Que son el matrimonio y la familia tradicional, claro. ¿Eso es? Y, a ver, antes de adentrarnos en las profundidades de este texto, creo que es absolutamente vital hacer una aclaración de completa imparcialidad. Totalmente. Porque este tema, Exacto. El propósito de este espacio no es, bajo ningún concepto, tomar partido, ni respaldar, ni condenar estas ideas. Sabemos perfectamente que es un material que puede resultar tremendamente polarizante para mucha gente. muchísimo. El objetivo aquí es explorar desde una perspectiva puramente filosófica y sociológica lo que el autor original expone. Vamos a mirar este texto como quien observa un fenómeno complejo bajo el microscopio, Ajá. intentando comprender su estructura lógica y las implicaciones de sus argumentos, pero manteniendo una postura estrictamente neutral en todo momento. Yo estoy convencido de que es la única forma de abordarlo. Estoy completamente de acuerdo y estoy segura de que quien nos escucha valora esa neutralidad. Es fundamental dejar eso claro. O sea, se trata de entender el argumento, no de comprarlo a ciegas. Claro, claro. Y hay que reconocer que el gancho de este texto, la premisa central que atrapará a quien disfrute explorando múltiples perspectivas, es demoledora. Sí que lo es. El autor plantea la idea de que el matrimonio no es un pacto de amor, en absoluto. Lo define, a ver si lo digo bien, como un contrato de propiedad pura y dura. Sí, así de tajante. Y va un paso más allá al describir a la familia tradicional, y aquí cito textualmente de las fuentes, como una fábrica de neurosis heredadas. Madre mía. Fuerte, ¿eh? El texto parte de una base muy concreta, y es que un individuo que es verdaderamente libre, alguien internamente entero, es sencillamente incompatible con la estructura actual del mundo. A mí lo fascinante aquí, lo que realmente me llama la atención, es cómo el documento redefine desde la mismísima primera línea conceptos que la sociedad considera pilares intocables. Sí, Argumenta que el sistema en el que se vive ha llevado a cabo una especie de ingeniería social, pues, para la supervivencia del propio sistema. claro. Según esta fuente, se ha convertido el amor en un contrato rígido, la convivencia en un deber casi burocrático, la crianza en un comportamiento de rebaño y, ¿Y lo más llamativo de todo? eso es lo más llamativo, que la espontaneidad se ha convertido en un pecado. Es una inversión total de los valores que normalmente se asocian a la madurez y al compromiso a largo plazo. Exacto. Y para sostener esto, el primer gran pilar del texto tiene un enfoque biológico que resulta interesantísimo. Sí, la parte biológica. El autor no aborda la libertad como un concepto espiritual o algo así poético que se discute en una clase de filosofía. No, no. Dice que la libertad es la condición básica y fundamental de lo vivo. O sea, de la biología pura. Eso es. La vida no empieza con un sí quiero o una firma en un registro civil. Empieza con un organismo libre. Y el texto utiliza unas analogías muy visuales para explicar esto. A ver, Dice que un animal que no puede moverse por el espacio como necesita, inevitablemente enferma. Un cuerpo que no puede decir no colapsa físicamente. ya, claro. Y por tanto, una conciencia que no puede salir de un vínculo sin sentir una culpa aplastante, se pudre por dentro. Es una visión donde la libertad actúa literalmente como el oxígeno del organismo. Esa perspectiva biológica, fíjate, creo que es crucial para entender el resto de la crítica. Totalmente. Si se mira desde ese prisma puramente orgánico, el texto introduce su definición de lo que es el matrimonio hoy en día. No lo ve como una unión romántica, sino como un cerco legal, moral y emocional. Un cerco, sí. Un cerco construido alrededor de dos organismos. Dos organismos que en su estado natural deberían poder acercarse y alejarse según la verdad de cada instante vital. El autor es tajante al afirmar que un vínculo donde no existe esa libertad de movimiento, de irse o quedarse libremente cada día,
pues deja de ser amor inmediatamente. Pasa a ser lo que denomina una administración de miedo. Una administración de miedo es un término fortísimo. Sí, no se anda con rodeos. Básicamente, el texto está diciendo que la firma en un papel es el sustituto barato de la confianza real. Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto introduce una figura psicológica fascinante para explicar por qué el ser humano acepta entrar en este cerco. Ah, el ventrílocuo. El ventrílocuo. Lo llama así. Describe a este ventrílocuo como ese yo psicológico que habita en el interior, que está absolutamente hambriento de seguridad y obsesionado con el concepto de para siempre. Es que fíjate en cómo opera ese ventrílocuo en la vida real. A ver, Es la voz que aparece, por ejemplo, en una primera o segunda cita romántica. De repente, en lugar de disfrutar del encuentro, de la compañía presente, esa voz interna empieza a planificar a 30 años vista. madre mía, qué estrés. Totalmente. Empieza a preguntar, ¿me acompañará esta persona en la vejez? ¿Podemos firmar una hipoteca juntos? Ya, adelantando acontecimientos. Claro. Y según el documento, este ventríloco adora el matrimonio porque le da una ilusión de continuidad garantizada. Su función es transformar un encuentro vivo, que por definición es incierto, en una institución estática y predecible. Es un retrato pero tan preciso de la ansiedad moderna. El autor contrasta esto brillantemente, exponiendo dos voces que operan en cualquier relación. ¿Sí? Por un lado está la voz del amor real, que diría algo así como: mientras estemos vivos por dentro, nos elegimos. Es una voz basada 100% en el presente y en una voluntad continua, diaria. Ajá. Pero por otro lado está la voz del contrato, la voz de este ventríloco que exige: aunque ya no estemos vivos por dentro, perteneces a este papel. Y claro, el texto argumenta que cuando entra ese sentido del deber, la vida se deforma. Se marchita. Exacto. Se sigue conviviendo bajo el mismo techo, pero sin presencia real. Se sigue tocando el cuerpo del otro, pero sin deseo genuino. Y el documento señala una ironía punzante en todo esto. ¿Cuál? Pues que a esa inercia marchita, a ese aguantar por aguantar, la sociedad lo aplaude y lo llama madurez o estabilidad. Uf, es verdad. Sin embargo, el organismo, biológicamente hablando, como decíamos antes, lo experimenta como una traición absoluta a sus propios impulsos vitales. Es una dicotomía brutal, la verdad. Y, a ver, si la pareja es una estructura rígida bajo este prisma, el texto argumenta que el siguiente eslabón, que es la crianza, sufre exactamente el mismo mal de la inercia. Aquí es donde entra en terreno muy pantanoso. Sí. Aquí el autor lanza un dardo directo a la línea de flotación de la familia tradicional. Suelta una afirmación que hace eco. Dice que los padres, incluso sin tener la más mínima mala intención, en realidad no educan a sus hijos. Lo que hacen es replicar. Convierten a la familia en una fábrica de copias donde se imprime el yo adulto en carne nueva. Si conectamos esto con el panorama general de la sociedad, se empieza a entender un poco el origen sociológico de lo que se llama habitualmente el conflicto generacional. Claro. El texto expone que los padres, de manera inconsciente, repiten en sus hijos sus propios miedos, sus creencias limitantes, sus ideales rotos y su manera de obedecer a lo que el autor denomina el enjambre social. El enjambre, me encanta ese término. Es muy gráfico, sí. El niño no nace simplemente de sus padres, sino que desde el minuto 1 cae bajo su jurisdicción mental y legal. De modo que el típico conflicto entre generaciones, la rebeldía adolescente y los choques en casa, no serían un accidente o una simple fase hormonal pasajera. Exactamente. No, según esta fuente, claro. Sería el resultado lógico de obligar a un organismo completamente nuevo, con sus propios instintos, a encajar a la fuerza dentro de una plantilla vieja. Se convierte al hijo en un simple proyecto de repetición de los padres. Y el autor señala un peligro inmenso que está escondido a simple vista, en dos palabras que, fíjate, suenan increíblemente cotidianas, casi inofensivas. Sí. Las usamos todos los días. Mi hijo o mi hija. Ya. El texto advierte que este sentido de propiedad privada, incrustado de manera tan natural en el lenguaje, es lo que justifica que se impongan creencias, se censure o se asfixie a un individuo bajo el intocable disfraz del amor. Bajo ese escudo, sí. Pensemos en la típica frase que se escucha en infinidad de discusiones familiares. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga.
Según el texto, eso no es amor protector, es el sentido de propiedad hablando alto y claro. Es ese clásico argumento de lo hago por tu bien. Una frase, ese por tu bien, que el documento deconstruye sin ningún tipo de piedad. Ya te digo. Porque reflexiona sobre cómo, en la práctica, a menudo esconde un significado mucho más oscuro y egoísta, que vendría a ser algo como «tu vida debe servir para sostener mi narrativa». Uf, qué duro. Es decir, el hijo se convierte en un instrumento indispensable para validar las ideas, los miedos y las decisiones vitales que tomaron los progenitores. Es la manera más eficaz que tiene el sistema de transmitir la necesidad de encajar, de triunfar según los estándares preestablecidos y de repetir la cadena del enjambre social. Perpetuando el ciclo de generación en generación. Eso es. Pues llegados a este punto de deconstrucción masiva, el texto plantea un experimento mental que parece sacado de una película de ciencia ficción social, pero que resulta tremendamente revelador. Es una de las partes más interesantes. Sí, lanza una hipótesis. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, el matrimonio desapareciera de verdad? Y hablamos de desaparecer por completo. Ajá. Ni anillos, ni firmas en el registro civil, ni beneficios fiscales, ni sacramentos religiosos. Solo dos organismos encontrándose mientras haya una verdad o un deseo genuino entre ellos. Y absolutamente nada más. Pues el efecto dominó que describen las fuentes ante este experimento mental es asombroso, sobre todo por la cantidad de pilares que derriba. A ver, cuéntame. En primer lugar, argumenta que sin la institución matrimonial, la figura legal del divorcio se vuelve inmediatamente absurda. Lógico. No hay necesidad de que intervengan abogados o jueces para deshacer burocráticamente lo que nunca se ató por contrato. Simplemente el encuentro termina cuando termina la verdad que lo sostenía. Pero, claro, el impacto va mucho más allá de lo legal. El texto señala que la prostitución estructural sufriría una grieta enorme. Argumenta que, al no estar el deseo y el afecto encarcelados en contratos de exclusividad obligatoria de por vida, el mercado del sexo como válvula de escape, pues como desahogo clandestino frente a la represión en casa, perdería una gran parte de su sentido y de su clientela habitual. Claro, tiene sentido dentro de su lógica. Y no se queda ahí. El texto afirma que una porción gigantesca del trabajo del clero perdería su razón de ser histórica. Gran parte de la función de la religión tradicional ha sido oficiar, bendecir y vigilar el cumplimiento de ese contrato sagrado. Sin el contrato, esa labor de vigilancia moral desaparece. A ver, y el golpe que me parece más duro de este experimento mental es el que le da a la industria de la salud mental. El autor sostiene que una inmensa parte de la industria psiquiátrica y terapéutica actual perdería su principal fuente de pacientes. Hay que analizar por qué dice esto, fíjate. ¿Sí? Si se elimina la estructura rígida de los vínculos obligatorios, se acaban los hogares convertidos en zonas de guerra silenciosas. Esas tensiones en casa, claro. Donde dos personas se destruyen mutuamente por la imposibilidad de salir del contrato sin perderlo todo. Se acabaría la sexualidad sistemáticamente reprimida por el peso del deber y la rutina. Las consultas de los terapeutas que hoy están llenas de personas intentando gestionar la ansiedad de sentirse atrapadas en vidas que no desean vivir, pues se vaciarían considerablemente. Claro. Y aquí es imperativo aclarar, y el texto hace mucho hincapié en ello para evitar malentendidos, que este experimento mental no busca hacer una apología de un caos libertino. No, no es el todo vale. Exacto. No está promoviendo una irresponsabilidad absoluta donde nadie cuida de nadie. El argumento central es muchísimo más profundo. Se trata de poner de manifiesto y tomar conciencia de que, como sociedad, se invierte una cantidad incalculable de energía, de dinero y de sufrimiento en sostener instituciones que están internamente muertas. ¿Qué alternativas reales y prácticas ofrece el texto esta caja donde se encapsulan las neurosis sociales? Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Aquí es donde el autor introduce el concepto de la comuna, o más específicamente para el caso de los niños, la crianza compartida. Un concepto complicado. Y ojo, sobre el papel suena muy idílico, esto de múltiples adultos educando en armonía. Pero, vamos a ver, cualquiera que haya intentado poner de acuerdo un grupo de padres para comprar un simple regalo de cumpleaños, Ya te digo, es una odisea. sabe que la convivencia de muchos adultos es, como mínimo, un caos organizativo. ¿Cómo resuelve el texto este aparente peligro de la crianza en comuna? Pues el documento explica este concepto de la crianza compartida de una manera muy pragmática, la verdad.
Deja muy claro que no se trata, bajo ningún concepto, de abandonar a los niños a su suerte en un entorno caótico y sin reglas. Vale. De lo que se trata es de evitar que un niño sea la propiedad exclusiva y, por tanto, la víctima exclusiva de dos adultos que a su vez están fuertemente condicionados por sus propios traumas. Claro. La hipótesis sociológica que plantea es que un niño que crece rodeado de múltiples presencias referenciales, no solo de dos, cambia por completo su desarrollo psicológico. Es decir, crecer interactuando diariamente con adultos distintos, con temperamentos muy variados y diferentes formas de resolver problemas o entender la vida. Eso es. Al tener múltiples espejos en los que mirarse, diferentes manos que le guían y distintos ritmos emocionales a su alrededor, el niño no queda atrapado en la repetición ciega de un solo modelo de comportamiento. ¿Se diluye la presión? Se diluye. De esta forma, el menor no sufre el impacto concentrado de las carencias, las frustraciones o los miedos de únicamente dos personas. El aprendizaje emocional se diversifica y se vuelve mucho más rico y menos neurótico. Ahora bien, el propio texto pone una señal de advertencia gigante, casi con luces de neón, sobre este modelo de la comuna. Sí, no lo pinta todo de rosa. Para nada. Señala un requisito indispensable que, sinceramente, parece ir en contra de cómo funciona el propio sistema actual. Este modelo requiere de adultos que sean capaces de no usar a los niños para completar sus propios vacíos emocionales. Casi nada. Adultos sanos que no necesiten que el niño les valide o les dé un propósito de vida. Y claro, llegar a ese nivel de madurez individual es un desafío mayúsculo. Totalmente. Para entender por qué cuesta tanto imaginar siquiera un modelo así, distinto a la familia nuclear, el autor invita a hacer un rápido repaso a la evolución histórica de lo que llamamos matrimonio. Y este repaso histórico es fundamental para dar contexto, la verdad. El autor reconoce abiertamente que en el pasado la institución matrimonial tenía un sentido absolutamente práctico y necesario. Era supervivencia. Servía pura y simplemente para asegurar la supervivencia económica. Era la única forma de organizar y transmitir la propiedad, de garantizar alianzas entre clanes o familias y de proporcionar una estructura básica de protección en un mundo que era objetivamente, intrínsecamente peligroso e inestable. Claro. En ese entorno, el matrimonio no iba de amor romántico, iba de sobrevivir el invierno. Esto plantea una pregunta ineludible, que es probablemente el núcleo de toda la crítica de este profundo análisis. Si ese mundo peligroso, agrícola y dependiente de la supervivencia física inmediata ya no existe de la misma manera en la sociedad moderna, ¿por qué sobrevive la institución matrimonial con tanta fuerza hoy en día? La respuesta que da el texto es precisamente la que da título a la obra. El fósil. Eso es, sobrevive porque se ha convertido en un fósil sentimental. Ya no tiene una función de supervivencia física, pero subsiste porque la identidad del yo, ese ego social del que hablábamos al principio, lo necesita desesperadamente, como un trofeo de validación. Un trofeo para mostrar al resto del enjambre social. Tal cual. Es la manera estructurada y aceptada de decirle a la sociedad: fijaos en mí, he cumplido con los pasos establecidos, soy una persona normal, pertenezco al grupo y, lo más importante, no me voy a quedar solo. Y el texto concluye que el precio de exhibir ese trofeo sentimental es desorbitado. Se paga entregando la libertad personal, renunciando a la sinceridad absoluta del instante y anestesiando el deseo real. Es un precio altísimo. Es una imagen poderosísima, la de llevar un fósil a cuestas para demostrar que se encaja. Totalmente. Y esto conduce directamente a la recta final del texto, que se enfoca en la única salida real que el autor concibe para este atolladero vital. Y advierte con muchísima contundencia que esta salida no pasa por hacer reformas cosméticas. No valen parches. La solución no es intentar modernizar el matrimonio. No es cuestión de redactar un contrato prenupcial con cláusulas más flexibles o permitir un régimen de visitas distinto. La revelación radical, el verdadero golpe en la mesa filosófico del texto, es comprender, hasta las últimas consecuencias, que ningún ser humano pertenece a otro. Nunca, en ninguna circunstancia. Y el texto elabora esta conclusión final de una manera exhaustiva y sin concesiones. A ver. Afirma que no existe la pertenencia. No se puede reclamar propiedad sobre otra persona por compartir lazos de sangre, tampoco por tener una larga historia compartida, ni por haber convivido 20 años. Ya. Ni siquiera por la existencia de hijos en común.
y mucho menos por promesas de amor eterno hechas en el pasado, cuando se era, biológicamente hablando, casi otra persona. Es una demolición total del concepto de propiedad sobre las relaciones humanas. Lo es. El documento sostiene que lo único que existe realmente en la naturaleza humana son los encuentros. Encuentros que perduran en el tiempo única y exclusivamente mientras haya verdad y voluntad en ellos. Y señala un efecto psicológico maravilloso de entender esto. Al interiorizar que nadie te pertenece y tú no perteneces a nadie, algo fundamental cambia en la dinámica diaria. La culpa se desarma por completo. Claro, al no haber una violación de un contrato de pertenencia, no hay motivo para esa culpa paralizante. Exacto. Toda esa narrativa de violencia emocional, de reproches continuos por lo que el otro debería hacer según su papel de esposo, esposa, padre o madre, pierde todo su combustible. Las discusiones se apagan porque de base ya no hay un mío o un tuyo que defender a capa y espada frente al otro. Es una manera fascinante de vaciar de presión y de toxicidad las relaciones. El resumen de todo este tratado sociológico culmina en una paradoja final que, dentro de la tremenda dureza y radicalidad del texto, resulta ser sorprendentemente hermosa. Sí, el final es poético. El autor argumenta, como cierre, que el amor verdadero, ese que tanto persigue la sociedad pero que encierra en contratos, solo tiene una oportunidad real de florecer en aquel lugar donde absolutamente nadie está encadenado. Claro. Solo puede existir de verdad donde la puerta de salida permanece abierta de par en par todos los días. Se trata de la deconstrucción definitiva del concepto del para siempre. En lugar de verlo como una obligación legal, burocrática y asfixiante, el autor propone intentar convertir el vínculo en el reflejo honesto de un presente verdadero, renovado día a día. Eso es. Todo lo demás que rodea el compromiso tradicional, insiste la fuente, y hablamos de todo el papeleo en los juzgados, las ceremonias en el altar, la fusión de cuentas bancarias o la exigencia de exclusividad vitalicia. ¿Todo eso? Todo eso no es más que arqueología emocional. Es un pesado conjunto de reliquias del pasado que se siguen venerando y cargando por simple inercia, o más bien por el profundo miedo psicológico a soltarlas y enfrentar la incertidumbre de la vida real. Todo este complejo recorrido que hemos hecho hoy hace reflexionar, y mucho, sobre por qué alcanzar este nivel de análisis es vital, especialmente para cualquier mente que valore el aprendizaje continuo y que no tenga miedo a la expansión de sus propios horizontes mentales. Desde luego. Es evidente, y lo sabíamos desde el principio, que las ideas expuestas en este texto resultan extremas, muy chocantes y profundamente incómodas para la inmensa mayoría de la sociedad. Sin embargo, su inmenso valor reside precisamente ahí. En la incomodidad. En que obligan, sin anestesia, a cuestionar los cimientos mismos de la vida cotidiana que se dan por sentados. Entender y procesar argumentos tan radicales permite observar las dinámicas y las relaciones propias desde una atalaya completamente nueva. Sí, te da otra perspectiva. Ya no se mira la propia vida de pareja o de familia desde la inercia ciega o desde la inmensa presión de intentar encajar a toda costa en las expectativas de ese enjambre social. En su lugar, uno puede empezar a mirar desde una conciencia mucho más plena de qué estructuras profundas y ocultas están operando silenciosamente detrás de las decisiones más íntimas y personales. Decisiones importantísimas. Claro, decisiones sobre cómo comprometerse, cómo convivir y cómo enfocar la crianza. Y fíjate, para poner el broche final a este análisis exhaustivo, cabría proponer una idea para reflexionar que lleva el material que acabamos de diseccionar un paso más allá de las relaciones personales. A ver, cuéntanos. Si se acepta, aunque solo sea por un momento a modo de ejercicio intelectual, esa hipótesis central de que el matrimonio es un fósil emocional, una estructura mantenida viva artificialmente por el mero miedo a no pertenecer al grupo, cabría preguntarse muy seriamente, ¿qué otras inmensas y sólidas instituciones modernas son en realidad simple arqueología emocional? ¡Ostras! Pensemos, por ejemplo, en la estructura rígida de las trayectorias profesionales, que a menudo siguen ancladas en modelos de lealtad vitalicia propios de la era industrial. Sí. O en la forma muchas veces alienante en que se diseñan y habitan las grandes ciudades, priorizando la producción sobre el encuentro humano. ¿Cuántas de estas macroestructuras sociales se siguen habitando y defendiendo puramente por la inercia del pasado? Y, lo que resulta más intrigante y retador de todo, Dime. ¿cómo cambiaría de forma radical la distribución del tiempo vital, de la energía creativa y de la felicidad general si la sociedad decidiera de repente atreverse a soltar también todos esos fósiles?
Una pregunta tremenda para quedarse pensando un buen rato. Gracias por acompañarnos en este viaje por las ideas y a seguir cuestionando lo que parece inamovible. Hasta la próxima inmersión profunda.